maestro Sin Yun. La obra tomo refugio en el Buda, en el Dharma y el Sangha. Yo y todos los seres sintientes. Refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Estoy en una sesión de leyendo y meditando, y en esta voy a usar el libro Visión Budista del Más Allá por el maestro Sin Yun y con prólogo por Oscar Andrés de Masi. Y estoy leyendo empezando a leer los 9 puntos que da el Oscar Andrés de Masi usando el libro en el parque de escrito por maestro Sin Yun, Visión Budista del Más Allá. Visión Budista del Más Allá por el maestro Sin Yun, Creo que leí y con parte prólogo del prólogo por Oscar Oscar Andrés Andrés de Masi. que tiene varios En el prólogo de de morir en el occidente. Oscar Morir en Andrés Occidente. de Masi, para empezar el libro Visión Budista del Más Allá por maestro Sin ¿De qué se trata morir Yun, en el occidente? Oscar dice, el primer punto: Morir casi en el recientemente occidente. publicada Es, en la Argentina, en la algún obra sentido, de morir Felipe cristiano. Arias, Morir en Occidente, expresa en gran ya medida desde su el morir título budista. una comprobación primeriza. En Y efecto, el segundo punto la precisión es la geográfica evidente dificultad en de la Occidente materia presume que sí sale existe una inicialmente actitud al occidental ante cruce la muerte. Por ende, sea la ha de perspectiva existir desde una la actitud cual oriental ante la muerte. se encare De la esto cuestión, último trata cualquiera el sea presente la libro, tradición al menos religiosa del modo de en la concebir cual y enfrentar la muerte situarse en aquella porción del mundo oriental moldeada su en la libro que había matriz leído. del pensamiento El budista. texto católico Hay dice pues así: una concepción la occidental cuestión de la y muerte otra oriental desde de la cualquier muerte punto y de los de eventos mira, funerarios, dejando sin a exceptuar salvo el hecho desde la de que tradición en bíblica, no es Occidente, cuestión sencilla. he aquí el Debemos meollo de considerar en la efecto obra sea el de hecho de la Aries. muerte, La es decir, cuestión la muerte se en sí tiñe misma, de para despejar proteicas su manifestaciones misterio históricas. o hallarle El pasado y el alguna presente explicación. del acto de morir Tal sea en el sujeto Occidente humano exhiben que diferentes padece la rituales muerte, es decir, los muertos. extrínsecas, Al tratar expresiones de los de difuntos un podemos aún dividir quiebre la cuestión intrínseco, espiritual, aún dentro del ya mismo sea lo universo que les cultural concierne cosmovisional de a los últimos saber 2000 años. lo que Sin vienen embargo, o no vienen a ser a después de riesgo esta vida, de una esto es, tremenda dentro de generalización, puede nuestra decirse tumba, que el morir en ya sea Occidente lo es que todavía, nos en, concierne un, en en relación con algún ellos. sentido, el Notemos morir que aún cristiano, podemos y subdividir que el morir el en texto Oriente es católico dice así: en gran medida la el cuestión morir de la budista. muerte desde cualquier Punto punto 2. de La su evidente mira, dificultad sin de la exceptuar materia sale desde la inicialmente tradición al bíblica, cruce, no es cualquiera cuestión sea sencilla. la perspectiva Debemos desde la cual considerar en efecto encarse, bien sea el hecho de se la muerte, encare la es decir, cuestión, la muerte y en sí cualquiera misma, sea la para tradición religiosa despejar en su la cual misterio elija o hallarle situarse el alguna analista. Un explicación. texto Ya católico sea el que tengo a sujeto mano humano bien que padece la muerte, ilustra es esta decir, los muertos. aseveración. Dice así: Al tratar de la los cuestión de la difuntos muerte, podemos desde cualquier aún punto dividir la que se cuestión mire, estudiar, sin ya exceptuar sea lo el de que la tradición bíblica, concierne no es cuestión a sencilla. saber Podemos considerar, en efecto, lo que bien vienen sea el hecho o de la no a muerte, ser es después decir, de la esta muerte vida, en sí esto misma, es, el para problema respetar su de misterio nuestra o tumba, ya hallarle sea lo
alguna explicación, bien sea el sujeto humano que padece la muerte, es decir, los muertos. Al tratar de los difuntos podemos aún dividir la cuestión y estudiar ya sea lo que les concierne, a saber, lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida. Esto es el problema de ultratumba, ya sea lo que nos concierne en relación con ellos, tema que aún podemos subdividir en otros dos, que nos concierne en relación con sus despojos mortales, problema de los funerales, y que nos concierne respecto de su vida ultraterrena, problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ello practicar. Tenemos pues, al menos antes de entrar en materia, 4 cuestiones fundamentales. Como cebo de nuestra curiosidad teológica, sentido y explicación del hecho de la muerte, existencia y naturaleza de otra vida del hombre ultraterreno, honras fúnebres de los despojos mortales, oraciones y demás actos religiosos a favor de los difuntos. La obra que prolongamos transita idénticas cuestiones. Punto 3. La actitud ante la muerte. Suele afirmarse de la muerte, y con razón, que se trata de un misterio. Como tal, excede las comprobaciones racionales y escapa a las replicaciones empíricas. Su vivencia, diría Bergson, es intransferible. Aún así, ciertas razonables aproximaciones podrían ensayarse a partir de la antropología, la biología, la historia social y las relaciones comparadas. El budismo, siempre enraizado en la experiencia psicológica introspectiva, ofrece al menos una descripción fenoménica. Si la muerte es resumen de la vida, como afirmó Schopenhauer, si morimos diariamente, como escribió Séneca, si la existencia humana es humillada, Heidegger, desesperante, Gabriel Marcel, portadora ontológica de la nada, Sartre, agónica, Unamuno, no ha de subestimarse la permanente actualidad del problema, aun cuando el fenómeno de la muerte en sí aparezca deliberadamente escamoteado en la cultura contemporánea. La vejez y la muerte íntima verdadera, no su escenificación en las artes de consumo, repelen. Secretamente les tenemos porque no podemos con ellos. Les tememos porque no podemos con ellas. Son el espejo de nuestra finitud, escribe Pedro Azara. Un asunto poco menos que tabú en la sociedad moderna, en palabras del Dalai Lama. No se trata del aceptable disimulo del aspecto mórbido de la muerte, ni del refreno del gusto enfermizo por el espectáculo físico de la muerte y el sufrimiento agónico, fascinación que llega a su culmen en la literatura y la iconografía de los siglos XVI, XVII y XVIII, retóricas de danzas de la muerte y despojos esqueléticos blandeando
clepsidras y guadañas. Se trata lisa y llanamente de una negación higiénica frente al problema y más aún frente al portador inmediato del problema. Esto es el enfermo moribundo. Y aún así, solapado el episodio biológico de la muerte, transformado en un proceso tecno asépticamente gerenciado por el operador científico. En la mayoría de los casos, un dispositivo de terapia intensiva persiste como un problema existencial filosófico. Cada hombre va al encuentro de la propia muerte y lo sabe. Esta es la gran diferencia respecto del fin del animal. El hombre sabe con certeza absoluta de la muerte propia y toma posición frente a tal realidad. Posición que puede ser la de ni siquiera querer pensarla, y todavía se trata de una posición. Respecto de esta observación final puede recordarse una comprobación análoga de Sigmund Freud en Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Freud afirma allí la insinceridad de nuestra actitud ante la muerte. Por un lado, pretendiendo aceptarla como desenlace natural de la existencia, pero en realidad prescindiendo de ella, eliminándola de la vida, silenciándola hasta hacer inimaginable la muerte propia. No en vano, la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar la tesis de la convicción inocente acerca de la propia inmortalidad. Punto 4. La vida de ultratumba según la antigüedad occidental. Así como la actitud ante el hecho de la muerte, ante su momento, ha sufrido notorias variaciones en la historia de la humanidad. En la historia de Occidente, y aún dentro del mismo Occidente cristianizado hasta nuestros días, del mismo modo ha venido ocurriendo con las creencias religiosas o no relativas al mundo de ultratumba, en particular la idea de la inmortalidad, entendida como la aceptación de un núcleo sustancial cuya perduración en la existencia se impone aún a la extinción física. Suele pensarse, por ejemplo, en una concepción pagana occidental monolítica respecto de la inmortalidad del alma y del destino ultraterreno. En rigor no es así, exceptuado el caso egipcio. Si bien fuera de Occidente, inevitablemente unido al universo cultural helénico primero y romano luego, no existe uniformidad entre griegos y latinos. El destino feliz del alma no aparece como un dato
comúnmente aceptado. Sabemos por Esquilo, Prometeo, Aristófanes, los pájaros, Platón, las leyes y otros, que a algunos seres, los humanos entre ellos, les cabe el adjetivo de efemerioi, efímeros, que duran apenas un día. De allí radica la diferencia respecto de los dioses inmortales. El arquitecto funerario, señala Pedro Azara, se opone a la muerte. Ha tenido que construir espacios en los que el difunto se puede sentir como en vida y en los que por tanto no note demasiado el profundo tajo que la muerte provoca cuando ciega la vida, espacio que intentan impedir que el hombre se esfume y desaparezca para siempre, atrapado por la noche y el olvido. Las tumbas más hermosas han sido encargadas por amantes, el homenaje eterno a sus seres amados, desde el cenotafio que la reina helenística Artemisia dedicó a Mausolo, rey de Caria, y el Taj Mahal hasta la delicada tumba, una sencilla fosa apenas animada por un diminuto túmulo que parece un templo en miniatura, una urna funeraria en forma de edificio, una casa del alma, que Le Corbusier construyó para él y su mujer. Concluye Azara. No es casual que en la Grecia antigua la casa y la tumba fueran nombradas por las mismas palabras. Pero se trata de una morada clausurada, hermética, cerrada a piedra y lodo, cuyas puertas se funden con sus muros. La concepción griega del mundo de los muertos no es siempre gozosa ni luminosa, antes bien es temible. Ni aun los difuntos heroicos lograban iluminar su existencia ultratumbal, por más que en la tierra se cantaran odas a su valor. Lo atestigua Homero durante el encuentro de Ulises con el espíritu de Aquiles en los umbrales del infierno. Confiesa el espectro: no pretendas buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier lumbrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos. El crítico Erwin Panofsky ha advertido la dicotomía griega en la concepción de la vida de ultratumba. Por un lado, la noción de un reino
tenebroso dominado por demonios y monstruos, Minotauro, Cerbero y Polygnotus, entre otros. Por el otro, la noción del reino de la luz, originalmente reservado a los héroes. Las cosas no son mejores en el mundo romano, aunque el culto de Mitra se presente como la religión salvadora más importante del último paganismo. A juicio de Burckhardt, sin embargo, sus rigurosas pruebas, que a muchos debieron de costar la vida, no podían alentar una adhesión masiva. El mismo Burckhardt insiste en que los paganos de la última época fueron ganados por lo que llama una oscura preocupación por el más allá, que los lleva hacia las doctrinas y consagraciones más extrañas. De este modo, las oraciones dirigidas a los dioses de aquella edad declinante no solo buscan obtener bienes materiales, sino que ahora procuran evitar el total aniquilamiento post-mortem. Retrocediendo en la historia romana, encontramos poetas metafísicos imbuidos de ideas epicúreas y latinizadores de ellas, para quienes los consuelos religiosos no prevalecen sobre las comprobaciones implacables de la razón. El caso de Lucrecio tal vez sea el más explícito. En su De Rerum Natura afirma sin dudas la mortalidad del alma, unida al cuerpo en suerte común, doctrina atomista antigua ya expresada por Filodemo, Empédocles y Heródoto, entre otros. Vuelvo a leer desde en su De Rerum Natura. Afirma sin dudas la mortalidad del alma, unida al cuerpo en suerte común. Es la doctrina atomista antigua ya expresada por Filodemo, Empédocles y Heródoto, entre otros. De ahí el absurdo del temor ante la muerte y ante los tormentos del Hades. Lucrecio combate el instintivo temor que todo hombre tiene respecto de la muerte, el cual se funda, según el poeta, en la persuasión irracional que algo de nosotros vivirá tras la extinción del cuerpo. Curiosamente, y en inesperada hermandad con las concepciones budistas, Lucrecio no descarta la posibilidad de la vida precedente, aunque aún en tal hipótesis nada retendría la memoria de aquel pasado debido a la ruptura en la cadena de los recuerdos. Estas dos afirmaciones
del poeta latino, abrevadas en la fuente griega del epicureísmo, no hacen más que remitirnos a las misteriosas conexiones entre el Oriente y el mundo mediterráneo, vehiculadas por las rutas de la seda. En la presente obra, el maestro Xing Yun alude a la tradición platónica y al folclore romano para emparentarlos con la concepción budista del olvido de las vidas pasadas. Así pues, el advenimiento de las ideas judeocristianas respecto de la muerte trae y pone al alcance de las masas una visión consoladora, superadora de aquella desazón del paganismo clásico que resultaba digerible únicamente por una élite cultivada. De ahí que las nuevas doctrinas arraigaran tan fuertemente, trayendo alivio y esperanza, manantiales de agua viva, dice el Evangelio juánico. A un mundo en derrumbe, agobiado por el fatalismo y el nihilismo, así lo cantó nuestro Ezequiel Martínez Estrada en Nueva Era. En sus bosques de mirtos y de lauros, una mañana luminosa y fría, amanecieron muertos los centauros. El mundo antiguo se desvanecía. Y así. Entonces he leído incluyendo una sesión anterior usando este libro, he leído ya 4 puntos, pero faltan más puntos. Falta el 5.º punto, las ideas judeocristianas. El 6.º punto, fenomenología budista del proceso de la muerte. El 7.º punto, el peso kármico de las acciones personales. El 8.º punto, la escatología budista. El 9.º punto, la presente obra. Esos puntos, o párrafos, o secciones, esos los llamo puntos. Esos puntos son 8, 9. Esos 9 puntos los pensó y escribió Óscar Andrés de Masi en el Buenos Aires el junio del 2003. Esos 9 puntos están en el prólogo del libro titulado Visión budista del más allá. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y el Sangha, yo y todos los seres sintientes, hasta que al
alcancemos la budeidad, tomamos el refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha. Estoy leyendo el libro Visión Budista del Más Allá por maestro Xing Yun. He estado leyendo el prólogo por Oscar Andrés de Masi, pero no lo he terminado, pero voy a adelantarme y lo termino en otra sesión. Entonces voy a empezar a leer lo que dice el maestro Xing Yun sobre la visión budista del más allá, y va a hablar acerca de la muerte. Hablar sobre el proceso de morir y qué sucede luego de la muerte no es un tema fácil. Si les dijera que hay mucho sufrimiento luego de la muerte, ustedes podrían temer al dolor que tendrían que enfrentar luego que ésta se produce. En tal estado mental no podrían comprender la verdadera naturaleza de la muerte. Si les dijera que la vida luego de la muerte es serena y pacífica, podrían interpretarme mal y pensar que la muerte es maravillosa y que implica ser liberado. Por lo tanto, solo les puedo decir esto: la vida no es necesariamente alegre y la muerte no es necesariamente triste. Cierta vez existió un hombre rico quien tuvo un hijo en su vejez. Cuando nació el niño, la casa se llenó de invitados, los cuales habían ido a felicitar al nuevo padre. Entre los invitados había un maestro Chan, quien se mantenía indiferente ante la fiesta que ocurría a su alrededor. Luego de un tiempo, incluso comenzó a llorar. El hombre rico estaba desconcertado y preguntó: «Maestro, ¿sucede algo malo? ¿Por qué está tan triste?». El maestro Chan le contestó con tristeza: «Lloro porque tú has agregado otro hombre a la línea de muerte de tu familia». Una persona iluminada ve al nacimiento como una prolongación de la vida y a la muerte como el comienzo de otra vida. El nacimiento no se refiere solamente a vivir y la muerte no se refiere solamente a morir. Cuando vemos al nacimiento y a la muerte como uno, ¿de qué hay que alegrarse o apenarse? Cuando vemos a alguien que tiene 100 años, normalmente lo felicitamos diciéndole: «Ojalá que puedas vivir hasta los 120 años». Cada año, en el Día del Recuerdo, en Taiwán, el 9 de septiembre es un día festivo.
el gobierno honra a los mayores y celebra su longevidad. Pensamos un momento acerca de ello. ¿Es realmente una ocasión para festejar que alguien haya alcanzado la edad de 120 años? Si un hombre vive hasta los 120 años, su único hijo de 100 años de edad un día podría enfermarse y morir. También podrían fallecer uno tras otro. Su nieto de 80 años y su bisnieto de 60. Este hombre mayor ya no podría disfrutar la felicidad de pasar el tiempo con su nieto. Como él habría sobrevivido a la muerte de su hijo y de su nieto, habría quedado solo. En la vida de una persona no hay nada más duro que sobrellevar la muerte de un hijo. Entonces, longevidad no necesariamente significa felicidad. Con frecuencia, con la longevidad llega la soledad, el desamparo y la debilidad física. Así como no debemos obsesionarnos con la longevidad, tampoco debemos temer a la muerte. Con frecuencia el mencionar a la muerte provoca en las personas imágenes espantosas. En la cultura china, la muerte es descrita a menudo como un castigo, como tener que subir montañas de cuchillos o ser ahogado en ollas de aceite hirviendo. Si realmente podemos comprenderla, veremos que morir no es diferente a conseguir un pasaporte que nos permita viajar a otro país. ¡Qué libertad! La muerte es un sendero que todos debemos recorrer. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la muerte de tal forma que nos sintamos preparados y no agobiados? Para hacerlo debemos comprender la muerte, la naturaleza de la misma, la cual me gustaría analizar con ustedes en las siguientes 4 secciones. Las 4 secciones son: la primera, el momento de la muerte y el estado de la muerte. A ver. La segunda sección es el juzgamiento luego de la muerte y el próximo renacimiento. La tercera sección, costumbres de entierro y la forma de ver la muerte. La cuarta sección, muertes inusuales y muertes extraordinarias. Ok, eso como 22 páginas, pero no lo vamos a leer ahora. Vamos a terminar aquí. Entonces, todo el mérito que conseguí voy a dedicarlo con una transferencia de méritos. Que la bondad, compasión, júbilo
y ecuanimidad puedan llenar todos los reinos del Dharma. Que todas las personas y los seres celestiales puedan beneficiar de nuestras bendiciones y amistad. Que todas las prácticas éticas del Chan y la tierra pura puedan ayudarnos a realizar la igualdad y la paciencia, y que podamos emprender los grandes votos con humildad y gratitud. Entonces renuncio todos los méritos y se los entrego a todos. Gracias por escucharme. Mostrándole Winter Park.